¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes puntualmente, las 16 horas aquí en 5 Días TV. Arrancamos oficialmente el Foro Empresarial PM del día martes 6 de octubre, y actualmente 32 grados 2 décimas la temperatura, la sensación térmica es de 30 grados 8 décimas. ¿Cómo se va a manejar el clima para esta noche? Vamos a tener una temperatura de entre 28 grados y 26 grados. Eso sí, para la madrugada vamos a estar descendiendo a una mínima de 20 grados. Eso estaríamos sintiendo el miércoles 7, entonces, de este mes. Para este bloque del Foro Empresarial, mejor dicho, para el próximo bloque, les quiero anticipar que vamos a estar justamente tocando un tema muy, pero muy preocupante, la bajante histórica del río. Ya muchas preocupaciones se están dando en ese sentido, y justamente para hablarnos un poquitito más acerca de cómo están atravesando esta situación complicada, nos va a estar conversando el presidente de Navemar S.A., el señor Alejandro dos Santos, obviamente hablando un poquitito de cómo se encuentran, cuáles son las labores, la perspectiva y los trabajos que se vienen realizando para poder justamente atravesar esta situación. Varios detalles puntuales vamos a estar recibiendo por parte del presidente de Navemar, y esto va a ser en el próximo bloque cuando oficialmente arranque este espacio del Foro Empresarial PM. Mientras tanto, nosotros vamos a establecer un pequeño corte. A la vuelta, quédate con nosotros. Arrancamos oficialmente. Vamos a la pausa y ya regresamos. En Mi Tienda Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más.
Bien, estamos ya de vuelta a un bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 Días TV en esta agradable tarde ya de martes 6 de octubre. Estamos arrancando el 10º mes de este 2020 cargados de desafíos, muchas expectativas por sobre todas las cosas e incertidumbre que reina en varios sectores de la economía. Por eso, desde este espacio hacemos ese sondeo periódico de cómo se encuentran atravesando las empresas y los diversos segmentos que componen a toda esta macroeconomía. Así es que, ¿qué les parece si arrancamos con este espacio informativo? Bien, y como veíamos en pantalla, es momento de hablar del sector naviero, un poco de la preocupación que se da en todo este segmento en torno a la bajante del río, cómo el transporte fluvial se va a desenvolver en todo este tiempo, qué clase de proyección, qué clase de trazabilidad van a poder tener en medio de un contexto, una coyuntura tan incierta actualmente. Es por eso que ya está con nosotros el señor Alejandro Dos Santos, director de Navemar S.A., a quien le agradecemos por este valioso tiempo para comentarnos un poco desde la empresa cómo están viendo y cómo están atravesando actualmente. Director, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal, David? Buenas tardes a vos, a la audiencia, a Nadia. Bueno, la verdad que estamos pasando por una bajante histórica. Estamos por llegar a niveles del año 69, que es el registro más bajo histórico desde que se lleva registro. Así que básicamente las consecuencias, y les quería decir que para el consumidor final es que van a subir los precios de las cosas debido a la bajante. Y muchas veces, por lo general, leemos las noticias o escuchamos que, bueno, está la bajante y probablemente sea problema de otro. Pero la verdad es que vamos a recibir las mercaderías con atrasos, las exportaciones van a sufrir atrasos en las salidas. Y de como las importaciones van a venir atrasadas, también van a subir los precios y los productos no van a estar para fin de año, ¿verdad? Ya tenemos un año complicado con la pandemia y ahora también está bastante extrema. La verdad que no se ha vivido en los últimos años algo así, así que está complicada la situación, ¿verdad? Bueno, Yo les quería contar también, David, desde nuestros gremios y también el Centro de Importadores, desde la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, estamos también trabajando con el gobierno. Entre el año pasado y este año se han hecho trabajos de dragado. El Ministerio de Obras Públicas, la verdad que ha hecho algunos trabajos de dragado. Pero bueno, ahora nos quedamos sin fondos, no hay más fondos asignados para hacer trabajos de dragado en lo que resta del año y aparentemente para el año que viene tampoco habría fondos y se está discutiendo ahora en el presupuesto general de la Nación. Estamos con una ley de emergencia hidrológica, lo cual se suponía que el Ministerio de Hacienda iba a otorgar fondos al Ministerio de Obras Públicas para hacer dragados y aparentemente se está reculando con esta ley de emergencia y nosotros queremos solicitar realmente al Ministerio de Hacienda que libere los fondos para hacer los dragados porque es probable, como no va a haber lluvias en las próximas semanas, eso ya es algo recibido desde meteorología, no va a haber lluvias todavía en lo que resta de octubre. Es probable que las embarcaciones no puedan llegar a Villeta, que es hoy hasta donde se puede llegar, ¿verdad? A Asunción ya no se puede llegar y al norte tampoco ya no se está navegando, así que se está operando en Villeta todavía, pero corremos el riesgo de no poder operar en Villeta en las próximas semanas si es que no se draga, ¿verdad? presidente, los últimos dragados que se estuvieron realizando, ¿cuándo y dónde fueron? Nuevamente, por última vez, antes de pasar por esta situación que están atravesando. La última licitación o las últimas licitaciones terminaron ahora hace un par de meses. Se han cumplido los metros cúbicos que habían sido otorgados a esas licitaciones y se ha terminado ese trabajo de dragado. Se había empezado el año pasado, terminó hace unos meses. Y bueno, ahora vino la Cancillería y a través del Ministerio de Obras Públicas se ha logrado que venga una draga que estaba en Argentina, en principio sin costo para el Estado, y se está dragando un paso que está muy cerquita de la ciudad de Pilar.
ya sin costo en teoría para el Estado, ¿verdad? Pero ahora hay un pliego de base y condiciones para una nueva licitación, pero se está tratando en diputados, aparentemente quieren dejar sin fondos para esta licitación, así que ese es el pedido que tenemos nosotros hacia el Ministerio de Hacienda y al Congreso, que hayan los fondos para poder hacer esta licitación, ¿verdad? Y es un poco de lo que yo conversaba hace un par de días también con el señor Guillermo Hereque, diciéndome de que los trabajos de dragado que se hicieron hasta ahora, bueno, si bien sirven en zonas muy puntuales, no es el megasistema de dragado que necesita actualmente todos nuestros cauces. O sea, hay que hacer definitivamente una inversión muy, muy importante donde solamente el Estado puede ayudar ahí. Es correcto. Básicamente, para hablar un poco más en el idioma común, es como una ruta, ¿verdad? Ujú. Hoy tenemos una ruta toda bacheada, se han hecho trabajos de bacheado, por así decirlo, se han hecho dragados puntuales, como bien decía Guillermo, y esto nos permite circular por la ruta, ¿verdad? Claramente Ujú. nos permite circular. Hoy, con la bajante que hay hace unas semanas, que está realmente crítico, corremos riesgo de no navegar. Pero durante el año, porque esta bajante viene desde octubre del año pasado, ya estamos hace un año con una bajante complicada, pero se hicieron trabajos de grado y nos permitió llegar hasta Villeta. Ahora, con la situación crítica que estamos ahora, la realidad es que esos baches o ese bacheado ya no sirve. Y lo que te decía Guillermo, que es cierto, hay proyectos de dragado para la navegación de toda la hidrovía, especialmente en el tramo soberano que corresponde a Paraguay. Y sí, hay proyectos que hay que hacerlos y es como hacer una ruta, se licita la ruta, se hace la ruta, se hacen los peajes, etcétera. Eso sí hay que hacer y todavía sobre eso no hay nada. Pero lo que nosotros necesitamos ahora en esta etapa tan crítica es que por lo menos ese trabajo de bacheado se pueda hacer, ¿verdad? Claro. Presidente, ¿qué Así es. zonas usted considera que deberían ser permanentemente atendidas con los dragados a lo largo del año? Hay muchísimo lo que llamamos nosotros los pasos complicados, ¿verdad? Los pasos complicados son lugares en el río donde hay o bancos de arena o fondos de piedra, y son lugares donde las embarcaciones no pueden pasar cuando hay bajantes o que son pasos complicados, ¿verdad? Hoy los más complejos son un poquito al sur de la ciudad de Villeta, kilómetros 1500, entre 1500 y 1550 del río Paraguay. Hay un lugar donde se llama Lobato, Dalmacia, Santa Rosa, donde se han hecho trabajos de dragado, pero hoy no es suficiente, ¿verdad? Y hoy esta draga argentina que les digo que se ha conseguido traer está en un lugar abajo de Pilar, en el kilómetro 1300, más o menos, un lugar que se llama Puerto Queso. Eh, pero al norte de Asunción también hay muchísimos pasos complejos, ¿verdad? Entre Concepción, Vallemí, todo el río tiene sus pasos complejos, ¿verdad? Y ni qué decir en la zona misma de Asunción, ¿verdad? Totalmente. Director, ¿cuál usted considera que es la problemática de fondo detrás de todo esto? Ya que la bajante del río es algo cíclico que venimos experimentando año tras año. ¿Por qué ya no se soluciona esto definitivamente? Bueno, es así como decía, es cíclico, ¿verdad? Tuvimos unos 8 años más o menos de aguas altas, como le decimos nosotros, hasta obviamente ustedes se recordarán en los años pasados inundaciones, Sí, lluvias extremas y demás, tuvimos muchísima agua, entonces como que no estábamos tan alerta, ¿verdad? Y ahora se pronostica, es el ciclo de aguas bajas, ¿verdad? Van a sí. ser 3 a 5 años de aguas bajas y bueno, nos tocó un periodo muy bajo y muy extremo, pero van a ser 3 a 5 años de aguas bajas y bueno, el dragado siempre fue es un tema, ¿verdad? Te repito, cómo hacer las rutas y bueno, ojalá haya la voluntad política y del gobierno de poder hacer realmente el dragado para conseguir la navegación 24 horas en toda la hidrovía, ¿verdad? Porque aparte a Ujú. Paraguay le conviene que la carga brasilera del sur de Brasil pueda salir por el río, aparte de toda la carga paraguaya, obviamente, ¿verdad? Presidente, actualmente en medio de esta situación bastante desagradable que se está viviendo con respecto a la bajante, ¿qué tipo de embarcaciones son las que todavía pueden navegar? Y obviamente estamos hablando de un porcentaje bastante leve con respecto a las cargas que se estarían trasladando. ¿De cuánto por ciento sería también eso? Yo te digo, nosotros en nuestras embarcaciones estamos cargando entre el 35 y 40% de las capacidades reales de la embarcación. Una embarcación, nosotros hoy tenemos las que son para transportar contenedores, alrededor de 500 contenedores por embarcación. Estamos cargando 250, 200 contenedores.
dependiendo un poco del peso de los contenedores. Hay muchísimas embarcaciones que directamente ya no pueden navegar porque tienen otras formas. Están las embarcaciones normales y las de bajo calado. Al norte de Asunción, lo que va hacia el norte, a Bolivia, a Brasil, a tomar el mineral de hierro, no están navegando. Y básicamente la mayoría de las embarcaciones estamos cargando hacia el 40%, entre el 35 y 50% dependiendo del tipo de la embarcación. Pero imagínate, vos tenés un ingreso del 50% con el mismo costo operativo y obviamente la ecuación no da, ¿verdad? Sí. Sí, hablamos de dos viajes por uno, que al fin y al cabo va a terminar repercutiendo, como decía, en el Así cliente mismo. final. Así mismo, entonces lo que hoy se implementa es algo que se le llama en el rubro Low Water Surcharge, que es un recargo por aguas bajas que termina pagando el importador y obviamente ese costo se ve trasladado en el consumidor final, ¿verdad? Y esto, no sé, la ropa que vos tenés puesta, probablemente la tela vino de China, entonces al que compró le costó más caro y te va a vender más caro a vos. Y eso es una ropa, pero también tenemos que considerar el combustible que viene a Paraguay, porque el combustible también sufre esto, y toda la mercadería de consumo, ¿verdad? Entonces, el costo de la mayoría de las cosas va a subir, pues, incluyendo el combustible, que es crítico, ¿verdad? Así es. Presidente, ¿cuál es un poco la conversación, el aire, el clima que se vive en el gremio? Y muy tenso, ¿verdad? Porque hay cuestiones de presupuesto del Estado que realmente no lo manejamos nosotros. Si bien desde los gremios decimos las cosas que hay que hacer, necesitamos que en el presupuesto esté el tema del dragado y mantenimiento de las vías navegables. Y bueno, hoy inclusive tenemos la información de que en diputados una comisión no quiere aprobar fondos para dragado. Sí. Y bueno, les pido que analicen también la visión de que el costo al final lo va a pagar el consumidor paraguayo, ¿verdad? Entonces va a haber un extra costo, no es algo que los navieros nomás necesitamos, ¿verdad? Es la carga que transportamos para el consumo y la exportación que se genera en Paraguay, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo otra vez es mano de obra para las industrias locales, es todo, ¿verdad? No es solamente el sector naviero. Así mismo, presidente, y con este escenario que estamos teniendo, ¿cómo usted perfila o cuándo estima que se dé una recuperación o por lo menos síntomas? Evidentemente creemos que este finales de 2020 no se notaría, pero ¿cuándo usted supone que se podría llegar a dar? No, yo creo, Nadia, que sí se va a notar a fines de este 2020, porque la mayoría de las importaciones para fin de año llegan ahora, ¿verdad? O sea, todo lo que es el consumo, que siempre decimos hacia fin de año se consume más, todas esas mercaderías tendrían que llegar ahora, ¿verdad? O sea, ahora ya hay cargas en Montevideo, Buenos Aires, que están esperando hace 3 semanas o 4 semanas, y la mayoría de los barcos están parados sin poder navegar o navegando con muy poca carga, entonces eso ya está siendo afectado, ¿verdad? No es que no se ve afectado todavía. Hay cargas que ya deberían haber llegado y no están llegando. Hay otras cargas que probablemente terminen descargando en Pilar nada más y traer un contenedor de Pilar hasta Asunción y son 3 millones y medio de guaraníes por contenedor, ¿verdad? Y ese es el sobrecosto que decimos. Y también las exportaciones, ¿verdad? Hay exportaciones que tienen que salir que no van a poder salir en tiempo. Y ahí hay que ver cómo era el contrato del vendedor con el comprador, etcétera, para que no caiga esa venta. Al final termina repercutiendo en mano de obra paraguaya, ¿verdad? Totalmente. Entonces podemos decir, presidente, que los precios para fin de año, en épocas festivas, van a estar por las nubes posiblemente. Y se van a ver afectados por esto, ¿verdad? Sí va a haber un sobrecosto en el transporte fluvial, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, y también, por otra parte, si bien nos gustaría también saber cómo se está manejando con el tema de los protocolos sanitarios, ya saliendo un poquitito de lo que es la bajante, porque es interesante que la gente sepa cómo vienen trabajando desde la naviera. Bueno, en lo que es oficina, como todos, ¿verdad? 50% de las personas en la oficina, y en lo que es en las tripulaciones hay protocolos muy estrictos, se le hace control con controles de personal del Ministerio de Salud antes de que las personas embarquen. El personal que va a desembarcar tiene que desembarcar y quedarse en sus casas 14 días. Si alguno tuvo síntomas, tienen que ir a un hotel salud. Ahora, bueno, capaz cambien estos protocolos, se está trabajando en que cambien estos protocolos, pero
cuando una embarcación llegaba a Asunción y los tripulantes iban por un día a visitar a su familia, eso no se está haciendo, se quedan a bordo de las embarcaciones y no están bajando. Y los controles de lavado, barbijo, desinfectante, etcétera, en las embarcaciones, ¿verdad? Y que tampoco puede subir nadie a las embarcaciones por el momento, ¿verdad? Que no sean tripulantes. Sí, totalmente importante eso y necesario. Presidente, inversiones, proyectos en puerta ya por parte de Navemar. Bueno, hay proyectos, vamos a ver cómo terminamos el año, pero creemos en una pronta recuperación post pandemia de la economía. De hecho, hay datos alentadores ahora del segundo semestre que empezaron a mostrar desde el Banco Central que la caída en la economía es menor a lo que se esperaba, por lo tanto, eso vemos con optimismo para el año que viene. Así que sí, vemos probablemente algunas inversiones que se puedan hacer en el corto plazo para el año que viene. También, presidente, nos gustaría que, bueno, pueda mencionar también las certificaciones que ustedes poseen, como Navemar, porque las personas que están del otro lado, obviamente, pueden estar necesitando o precisando el servicio de ustedes. Es importante también compartir eso. Sí, bueno, nosotros contamos con varias certificaciones de las más importantes: ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45000. ISO 9001 es de calidad, ISO 14000 de cuidado medioambiental e ISO 45000 de seguridad laboral. Fuimos la primera empresa en la hidrovía en conseguir estas certificaciones y somos la segunda empresa en Paraguay en contar con las 3 ISO. Aparte de Safety Management, es otra de las certificaciones que tenemos. Y creemos profundamente en esto porque nos da un estándar de calidad y un estándar de cuidado al medio ambiente y a nuestro personal que repercute claramente en la atención al cliente, y para nosotros es muy, muy importante brindar servicios de excelente calidad, ¿verdad? Totalmente destacable y sumamente importante. Presidente, para tener un poco ese termómetro, ese sondeo en estos meses y hasta hoy día, ¿cuáles son o fueron los segmentos, artículos, productos más afectados? ¿Decís por la caída o En cuanto a la sea, por caída, la... justamente en el transporte, lo que menos se ha requerido o lo que menos se ha movido en estos meses. Línea blanca, yo creo que es lo que más cayó. Línea blanca, aire acondicionado, era todo lo que son líneas blancas que tuvieron una caída muy grande, y vehículos también, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vemos que de la caída de las importaciones. Bueno, si bien la agenda de este año se movió, ustedes no pararon, igual con varios inconvenientes con el tema de las bajantes. Nos gustaría también que pueda compartir con nosotros lo que estarían teniendo bajo la manga para el 2021. Bueno, pese a esta situación, igual tenemos que continuar con los proyectos, no podemos quedarnos, sino que más bien adecuarnos y readecuarnos a la situación. ¿Cómo estaría justamente Navemar en ese sentido? Ya, nosotros la verdad hicimos inversiones grandes en los últimos años. Nosotros somos accionistas en Terport, que es una terminal portuaria en la ciudad de Villeta, que fue un proyecto muy, muy grande que lo empezamos, o la nueva terminal fue inaugurada hace 2 años, ahora van a ser 2 años. Y los primeros años de cualquier proyecto tan grande obviamente son muy, muy demandantes. Y desde la naviera también en embarcaciones de bajo calado, así como me preguntabas, Nadia. Así que la puesta en marcha de eso obviamente toma un poquito de tiempo, pero sí hay o sí tenemos proyectos de expansión de la flota a partir del 2021, pero les podré dar más detalle más adelante de eso porque todavía estamos trabajando, pero sí tenemos intención de poder seguir haciendo inversiones y de seguir siendo líderes en el mercado, ¿verdad? Eso es lo importante, eso es lo positivo. Presidente, por una cuestión de tiempo, hay varias preguntas que tenemos que dejar en el tintero, pero quiero pedirle un mensaje para el televidente, ¿por qué no para el colega que esté del otro lado, o potenciales clientes, o inclusive el gobierno, ¿por qué no? Bueno, yo creo al televidente que hay que tener mucha paciencia todavía con este tema de la pandemia. Creo que nos quedan varios meses todavía de esto, hay que ir acostumbrándonos a vivir así.
a seguir con los proyectos, porque la economía también es mucho de la percepción, ¿verdad? Entonces, estos datos alentadores que yo te decía que estamos recibiendo el segundo semestre, creo que lo debemos compartir, tenemos que compartir optimismo, porque la economía se basa mucho en lo que escuchamos, así que dejar un poco de lado el miedo y trabajar duro, ¿verdad? Y al gobierno, obviamente, dejar de lado la corrupción, asignar los presupuestos para que se hagan los trabajos realmente en todo lo que son obras principalmente, obras y salud, ¿verdad? Así que esos son los comentarios. Y mirar Excelente, con optimismo y mirar con mucho optimismo el 2021, ¿verdad? excelente mensaje, presidente, que estamos seguros, bueno, va a llegar del otro lado que tengan que llegar. Queremos agradecerle este tiempo, desearle muchos éxitos en su gestión con la compañía y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchas gracias a ustedes y a disposición cuando gusten. Excelente, muchísimas gracias. Bien, Nadia, con esto es momento de hacer la pausa rápidamente. Asimismo, pasaron 27 minutos de la hora 16. Vamos a un corte, quédate porque a la vuelta continuamos con mucho más de este Foro Empresarial PM. Pausa, ya regresamos.